Justamente para poder ahondar en este tema, saludo con gusto al diputado federal de Morena, Mario Miguel Carrillo. Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo a ti, a todo tu auditorio. Estamos aquí precisamente en Cámara de Diputados en la instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es finalmente quien aquí, digamos, en Cámara de Diputados da origen a los dictámenes que reforman y adicionan precisamente artículos de la Constitución. ¿Qué va a suceder? Ahora mucho se ha hablado sobre esta extendida, este apoyo sobre la supremacía constitucional y muchos han acusado a Morena, a sus aliados y al gobierno federal de tratar de generar estas especie de, por decirlo de alguna forma, especie de autoritarismo. ¿Cómo lo ve usted, Miguel? No hay espacio para el autoritarismo con lo que se está proponiendo, con lo que se acaba de aprobar en el Pleno del Senado y que en las próximas horas nos va a llegar aquí en Cámara de Diputados. Lo puntualizó muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo único que estamos haciendo, o lo que se está haciendo con este dictamen, es elevar a rango constitucional el texto que está contenido en la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se está proponiendo que se modifique y que se agregue o se adicione un párrafo al artículo 105 de la Constitución y que se reforme el párrafo segundo del primer párrafo del artículo 107. Entonces, lo único que se está aquí garantizando es, por supuesto, derechos fundamentales, los derechos humanos y las garantías individuales que ya están, que ya contempla la propia Constitución. Y en el segundo punto es que los medios de control constitucional, como pueden ser las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, no puedan ser interpretadas indebidamente por la Suprema Corte de Justicia. Lo que se está poniendo es que ahora se vayan directamente a lo que dicta el texto constitucional. Es decir, que ya no va a haber ambigüedades, la Suprema Corte va a fallar conforme a lo que dicta la Constitución. Simple y sencillamente es eso, mi estimado. Bien, porque mucho se ha hablado en torno, diputado, a que podrían estarse violentando estos acuerdos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos y entonces en ese sentido podrían verse violentados. ¿Qué contestamos ante ello? Pues esos son mecanismos de control de convencionalidad, sobre todo lo que tiene que ver con la Convención de Derechos Humanos en el plano internacional, todos los tratados que tiene México para poder cumplir con esos derechos humanos y que están contemplados en la propia Constitución, en el artículo primero. Eso no se modifica, no se transgrede, no hay ningún elemento de esta iniciativa que pueda llegar a afectar o a contravenir lo que tiene que ver con la convencionalidad de los tratados internacionales en materia de derecho. Morena y la mayoría calificada que actualmente tenemos, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado y en la mayoría de los 32 congresos locales, y que fue a través del voto de la gente, la verdad es que somos una mayoría que vamos a ser muy responsables y sobre todo muy respetuosos del Estado de Derecho, como se contempló en la Constitución de 1917. Diputado Mario Miguel Carrillo, ¿no resulta peligroso, y lo digo con todo respeto, que exista tanto poder en tan pocas personas y de un solo grupo político? Pues sería riesgoso si ese poder residiera en una sola persona. Ahí sí podríamos decir que podríamos entonces estar a lo que decide una sola persona, pero aquí estamos hablando de que, por ejemplo, para reformar la Constitución se necesita la mayoría calificada del Congreso General. Estamos hablando de mayoría calificada en Cámara de Diputados, en el Senado y en la mayoría de los congresos locales. Son aproximadamente cerca de 1,000 personas, legisladoras y legisladores, quienes tienen la facultad de hacer estas reformas. El Estado de Derecho no está en riesgo y, repito, quienes formamos parte de este movimiento en Morena y nuestros aliados en el Verde Ecologista de México y en el Partido del Trabajo, somos muy responsables y muy respetuosos del Estado de Derecho, de la Constitución, y lo único que estamos haciendo es, digamos que tapar la rendija que actualmente estaban utilizando algunos integrantes del bloque opositor para, a través de supuestos malos procedimientos legislativos o de los momentos procesales
de lo que una reforma desde el dictamen, desde que nacen las comisiones, pueda, digamos, estar mal procesalmente. Esa era la ruta que estaban utilizando para contravenir cosas tan importantes como, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial y otras reformas como el reconocimiento desde el artículo 3 a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas y muchas otras reformas que tienen que ver con el bienestar de las y de los mexicanos. Ahora, particularmente, usted habla de la reforma al Poder Judicial. ¿No es prematuro, no está como a destiempo entrarle a esta reforma, a esta nueva adición, cuando se está politizando la decisión que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial? El dictamen que ya aprobamos y que incluso ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y que por ahí incluso una jueza de Veracruz dijo que se tenía que eliminar, fue presentada por el titular del Ejecutivo el 5 de febrero de este año. Tuvimos cerca de 9 meses para discutirla y socializarla con absolutamente todas y todos. Se armaron más de 10 foros en las que se invitaron a todos y cada uno de los elementos o integrantes del Poder Judicial Federal. Vinieron ministros a la Cámara, ministros y ministras a la Cámara de Diputados, vinieron magistradas, estuvimos por 8 estados de la República, escuchando cuáles eran, digamos, pues las aportaciones que tenía que hacer desde el Poder Judicial Federal. Se llegó a un dictamen que hoy lo único que contempla es una renovación del Poder Judicial Federal a través de un mecanismo democrático como puede ser el voto directo. Pero ojo, va a haber un comité de evaluación que le va a permitir a los aspirantes el poder estar en las boletas, el poder garantizar que quien esté en la boleta sea el más capacitado para estar al frente de una titularidad de un juzgado federal. Pero también se le da un pase directo a los actuales titulares, a los actuales jueces, juezas, magistradas y ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a poder participar en esta renovación que viene escalonada en 2 bloques. La primera, el 1 de junio del 2025 y la segunda en el 2027. Sí, bien, pero lo replanteo de otra forma. La jueza Nancy Juárez hace unos días presentó esta resolución para que se quitara del Diario Oficial de la Federación la reforma y desde Presidencia les contestan. Hay un ordenamiento político y en política la forma es fondo. ¿No está un poco extraño que en estos momentos entrara la mayoría de Morena y sus aliados a poder decir vamos a hacer borrón en este sentido y generar esta supremacía constitucional? Por eso es que lo pregunto, diputado. No, porque desde la legislatura pasada fue discutida una reforma que modificaba o reformaba artículos de la ley de amparo reglamentarios del 103 específicamente y el 107 constitucional. Fueron reformas al 128 y al 147 de la ley de amparo. Y lo único que estamos haciendo es que ya con la Comisión de Puntos Constitucionales instalada y que se instaló primero en el Senado y que hoy estamos terminando de instalar este día en Cámara de Diputados, vamos ya a elevar a rango constitucional lo que ya habíamos trabajado en la legislatura pasada en materia de amparo. No, digamos, podría ser una coincidencia, pero la verdad es que es algo que ya veníamos y no sobra decir que esa iniciativa que nosotros aprobamos en la legislatura pasada fue una iniciativa del doctor Ricardo Monreal Ávila, actual coordinador de nuestro grupo parlamentario. Entonces, digamos que era un proceso legislativo que estamos siguiendo y no tiene nada que ver con un tema de una vendetta o de estar, digamos, contestándole específicamente a una jueza de Veracruz. Ahora, ¿usted cree que hay casualidades en la política? Los momentos, sí, por supuesto, los momentos se pueden alinear y hay cosas que podrían interpretarse como que se están haciendo como un traje a la medida, pero la verdad es que cuando uno ya ve el contexto se puede dar cuenta pues que es parte de un trabajo legislativo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que hoy con consensos tenemos la oportunidad de poder lograr estas reformas constitucionales, por supuesto, con la mayoría calificada que nos otorgó el pueblo de México el pasado 2 de junio. Diputado Mario Miguel Carrillo, gracias y quedamos al habla, si le parece.
Al contrario, un gusto, seguimos a la orden. Saludos y buen fin de semana.